En química, un compuesto es una sustancia formada por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica. Una característica esencial es que tiene una fórmula química. Por ejemplo, el agua es un compuesto formado por hidrógeno y oxígeno en la razón de 2:1 en número de átomos. En general, esta razón fija es debida a una propiedad intrínseca. Un compuesto está formado por moléculas o iones con enlaces estables y no obedece a una selección humana arbitraria. Los átomos en la molécula no pueden permanecer unidos sin enlaces. Existen dos tipos de enlaces. El covalente entre átomos, un ejemplo es el agua que está unido mediante un enlace covalente polar, y el enlace iónico es entre iones, como por ejemplo el cloruro de sodio. Fórmula. Los químicos describen los compuestos usando los símbolos químicos de los átomos enlazados. El orden de estos en los compuestos inorgánicos va desde el más electronegativo a la derecha. Por ejemplo, en el NaCl, el cloro que es más electronegativo que el sodio va en la parte derecha. Para los compuestos orgánicos existen otras varias reglas. Los principales compuestos químicos que existen en la actualidad son óxidos básicos, óxidos ácidos, hidruros, hidrácidos, hidróxidos, oxácidos, sales binarias, y oxisales. Un compuesto es una sustancia formada por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica, en una razón fija. Esta razón fija es debida a una propiedad intrínseca. Un compuesto está formado por moléculas o iones con enlaces estables y no obedece a una selección humana arbitraria. En química, un compuesto es una sustancia formada por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica. Una característica esencial es que tiene una fórmula química. Por ejemplo, el agua es un compuesto formado por hidrógeno y oxígeno en la razón de 2:1 en número de átomos. En general, esta razón fija es debida a una propiedad intrínseca. Un compuesto está formado por moléculas o iones con enlaces estables y no obedece a una selección humana arbitraria. Los átomos en la molécula no pueden permanecer unidos sin enlaces. Existen dos tipos de enlaces. El covalente entre átomos, un ejemplo es el agua que está unido mediante un enlace covalente polar, y el enlace iónico es entre iones, como por ejemplo el cloruro de sodio. Fórmula. Los químicos describen los compuestos usando los símbolos químicos de los átomos enlazados. El orden de estos en los compuestos inorgánicos va desde el más electronegativo a la derecha. Por ejemplo, en el NaCl, el cloro que es más electronegativo que el sodio va en la parte derecha. Para los compuestos orgánicos existen otras varias reglas. Los principales compuestos químicos que existen en la actualidad son óxidos básicos, óxidos ácidos, hidruros, hidrácidos, hidróxidos, oxácidos, sales binarias, y oxisales. Un compuesto es una sustancia formada por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica, en una razón fija. Esta razón fija es debida a una propiedad intrínseca. Un compuesto está formado por moléculas o iones con enlaces estables y no obedece a una selección humana arbitraria.